Seguimos en la unidad 4. Vamos a ver ahora el punto C, la controversia arriana. El arrianismo se ve mucho más en Trinidad, en la materia Dios uno y trino. Sin embargo, en él vamos a ver un error trinitario que va a desencadenar un error cristológico. Por eso lo vamos a ver acá. Fundamentalmente, para Arrio, Cristo es una criatura. No solamente Cristo, sino el Verbo es una criatura. Y va a traer como consecuencia la negación del alma humana de Cristo. Para Arrio, el Verbo o Hijo no es eterno. Dice, Dios no ha sido siempre Padre, sino que hubo un tiempo en que estaba solo y no era todavía Padre. Luego llegó a ser Padre. El Hijo, por lo tanto, no ha existido siempre, sino hubo un tiempo en que no existía, hubo un tiempo en que no fue. Así, para Arrio, Dios es único, eterno, verdadero, inmortal, no engendrado, no ha sido siempre Padre y por lo tanto no tiene principio. Mientras que el Hijo no es eterno, ha sido creado de la nada, al principio de toda la creación, para crear el resto de las criaturas, pero no es consustancial al Padre. Es principio de las criaturas como un instrumento por medio del cual se va a crear lo demás, un poco como el demiurgo platónico y del neoplatonismo. Por lo tanto, este Hijo es imperfecto y es mutable. Mientras que el Padre va a ser perfecto e inmutable. El Padre se sirve del Hijo para hacer el resto del mundo, para la creación del mundo. Y la encarnación de este Verbo es una encarnación que no contempla el alma racional. En la cristología arriana, el Verbo toma un cuerpo como instrumento. Si Arrio niega el alma al Verbo hecho carne, es para mejor mostrar que es extraño a la esencia del Padre. Es decir, si el Verbo, que es criatura, celeste al principio de todo, súper por encima de las demás, pero que no es divino al igual que el Padre, si el Verbo toma un cuerpo, los estados anímicos que tienen que ver también con lo fisiológico, como hambre, sed, fatiga, sueño, sufrimiento, muerte y resurrección, que son pasiones en el sentido de cosas que se padecen, que se sufren, son atribuidas no solamente al cuerpo, sino también al Verbo. Por lo tanto, es la excusa para decir que este Verbo de Dios no puede ser el Dios, para decir que este Verbo no puede ser el Dios impasible. Es el Verbo de Dios, pero sigue siendo una criatura y por lo tanto pasible. No es impasible e inmutable como el Padre, como Dios. Arrio asimila el Padre a Dios solamente, y el Verbo no es Dios porque puede sufrir todo esto. En el año 325 el concilio de Nicea va a ir solucionando, y luego complementado con el de Constantinopla, la controversia arriana. Acá es donde empieza a usarse un lenguaje teológico más preciso, porque Arrio había utilizado expresiones de la escritura, tergiversándolas para llevar agua para su molino, es decir, para tratar de justificar sus posiciones heterodoxas.
Fundamentalmente, Nicea se expresa a través del credo niceno, que nosotros conocemos por su complemento con el de Constantinopla como credo niceno-constantinopolitano. De Jesucristo va a decir que creemos en Jesucristo, un solo Señor, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó y se hizo hombre. Entonces, acá va a mostrar ciertas cosas. Primero, que es hijo de Dios en calidad de Dios Hijo, que no es una criatura, por lo tanto, no es que ha sido creado de la nada. Es tan eterno como el Padre, aunque sea engendrado. En Trinidad vemos que engendrado significa solamente provenir de, aunque esta proveniencia sea eterna, es decir, sin tiempo. El término característico de Nicea va a ser homoousios, es decir, consustancial. Afirmar que es consustancial equivale a afirmar que la naturaleza del Hijo es divina como la del Padre y le es en todo igual. Inicialmente no va a hablar de identidad numérica, pero se deduce la identidad numérica porque en Dios no puede haber dos sustancias, no puede haber dos naturalezas, hay una y única. Creemos en un solo Dios. Así va a utilizar el término consustancial para afirmar esta divinidad del Hijo, que es eterno y es inmutable. El Hijo, por lo tanto, ha existido siempre y no ha sido hecho de la nada, goza de inmutabilidad y por lo tanto, en la encarnación, el Hijo, el Verbo, va a asumir una naturaleza humana completa. De esta manera, el concilio ya mostraba latamente que al asumir la naturaleza humana, el Verbo no ocupa el lugar del alma, sino que asume la naturaleza humana completa que tiene carne y alma.